Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado En tus caminos resplandecerá la luz. Nosotros como seres humanos tenemos un orden de prioridades y sobre ese orden de prioridades manejamos nuestra vida. Tenemos un orden en nuestros afectos, tenemos un orden en nuestras responsabilidades y obligaciones y tenemos un orden de prioridades también en cómo ejecutamos las cosas. Quiero enfocarme hoy en cómo enfocamos las responsabilidades que tenemos con Dios. Nosotros, si llegan los recibos mensualmente de los servicios, nosotros tenemos que cumplir con ese compromiso y buscamos la manera y los medios de cumplir con esa responsabilidad porque si no nos cortan los servicios. Si nosotros tenemos un crédito hipotecario, eh, sabemos que nos atrasamos con una cuota, ya es el principio de un problema mayor. No solamente por los intereses, sino que si es difícil pagar una cuota, sería mucho más difícil pagar dos o tres. Entonces nosotros tenemos esas preocupaciones latentes en nuestra vida y actuamos de acuerdo a esos compromisos y mucha de nuestra energía y nuestra capacidad se nos va en la búsqueda del cumplimiento de estos compromisos. La pregunta es, ¿nosotros tenemos la misma disposición y la misma actitud para cumplir los compromisos con Dios? Nosotros tenemos el mismo furor, el mismo entusiasmo, la misma necesidad, la misma preocupación para cumplir aquellas cosas, unas que Dios nos ordena, que Dios nos indica que debemos hacer para nuestro beneficio, pero otras que nosotros también asumimos y a veces hablamos con Él y nos comprometemos a hacer cosas o cuando se nos invita a un servicio, a un trabajo en la iglesia, a ejercer un liderazgo, a participar del servicio de la congregación, de alguna manera decimos que eso, que sí, pero esos compromisos que son con Dios, que son con la iglesia, tienen el mismo nivel de respuesta que nosotros tenemos con aquellos compromisos económicos. Tenemos esa misma respuesta para Dios en esas cosas, porque es que la palabra del Señor me dice hoy que en mi camino resplandecerá la luz, pero ese resplandecer de la luz de Dios en mi vida tiene compromisos, tiene responsabilidades. Y la palabra del Señor me lleva al libro de Job, en el capítulo 2, versículo 27. Y estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual. Dice la palabra del Señor. Orarás a Él y te escuchará. Esa es la primera parte. Nosotros deseamos que cada vez que el Señor, que nosotros oremos al Señor, que nosotros imploremos, que nosotros pidamos algo al Señor, Él nos escucha. Pero Él nos dice en la palabra a través del libro de Job, orarás a Él y te escuchará. Es una afirmación. Pero también dice, y cumplirás tus votos. En este caso, el cumplir los votos está enfocado en este momento circunstancial de la vida de Job en aquellos compromisos que Job había dicho iba a cumplir de boca de él. Él había dicho que iba a hacer algunas cosas y él la palabra nos lleva a entender que Job cumplía los compromisos que adquiría con el Señor. Pero también el cumplir los votos también está hablando de que es una relación bidireccional. Quiere decir esto, que hay una relación en la que Dios me escucha, pero ese escucharme también requiere unas acciones de parte mía. La pregunta es, ¿nosotros estamos respondiendo a esos llamados, a esas invitaciones, a esas indicaciones del Espíritu Santo para trabajar en las cosas de Dios, como evidentemente trabajamos por las cosas naturales y por el cumplimiento de los compromisos naturales? Nosotros nos afanamos, nos preocupamos por esos compromisos económicos, porque normalmente sabemos que esos compromisos económicos traen sanción. Pero esa sanción, déjeme decirle, que llega a nosotros porque nosotros no
trabajamos en la parte espiritual. La palabra reiterativamente me dice que yo me debo enfocar en la búsqueda del reino y su justicia para que todas las demás cosas, mis necesidades, sean añadidas. O sea, nosotros tenemos una fuente de bendición y para poder pagar los compromisos que es Dios a través de esa búsqueda nuestra del reino de Dios. Entonces, como nosotros fallamos en esa área, fallamos en el cumplimiento de la búsqueda del reino y su justicia, nosotros tenemos que esforzarnos en el área natural, quizás de manera exagerada o soportando circunstancias que no son muy agradables para poder cumplir el compromiso económico en lo natural. Pero Dios nos está dando la respuesta en el reino. Dios nos está diciendo que Él nos las añadirá. Pero también está diciendo que Él nos escuchará, pero que si nosotros debemos también cumplir los compromisos con el Señor. No es gratis, es una condición. Pero miren lo que dice en el versículo siguiente la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 28. Decidirás una cosa y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz. Quiere decir que en la medida en que yo cumpla mis votos con Dios, en la medida en que yo cumpla mis responsabilidades con Dios, en la medida en que yo sea consciente de esforzarme de la manera de vida para que yo ejecute, realice y cumpla las cosas que Dios me pide o las cosas a las que yo me comprometí cuando estaba en una necesidad o cuando estaba pasando una circunstancia difícil o cuando nos invitan a prestar un servicio y nosotros damos nuestra palabra. Es muy frecuente que las personas que dicen que sí al liderazgo, al servicio, a alguna actividad en la iglesia, terminen llamando a última hora al pastor a decir que no pueden porque hay otra cosa que apareció. Pareciera que las responsabilidades que tenemos con Dios y con la iglesia pueden ser aplazadas, pueden ser retardadas o pueden ser no cumplidas. Esa es una actitud que es muy frecuente, pero es una actitud natural que desdice de la espiritualidad de las personas. La palabra también me dice en el versículo 29, cuando estés abatido, hablarás con confianza y Él salvará al humilde. Aquella persona que se somete humildemente a la soberanía, a la autoridad de Dios, pero que hace todo el proceso, o sea, nosotros oramos al Señor, Él nos escucha, pero Él nos pide que nosotros cumplamos los compromisos y los votos que tenemos con Él, las responsabilidades, las tareas, las obligaciones, lo que Él dispuso que nosotros debíamos cumplir. Él dice que resplandecerá la luz en nuestro camino. Él dice que lo que nosotros decidamos se cumplirá, pero que en la medida en que nosotros seamos responsables. No se trata, y perdóneme que lo voy a decir de esta manera, los siervos del rey somos nosotros. Nosotros no somos el rey. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque pareciera que a través de las oraciones que nosotros decimos, elevamos al Señor, esas oraciones es una lista de peticiones, es una lista de cosas que Dios parece debiera cumplirnos a nosotros. Pareciera que nosotros oramos en búsqueda de que Él nos cumpla. Estamos, creo que, en la posición equivocada. Nosotros somos los que debemos cumplirle al Rey, y el Rey es nuestro soberano, el Señor Jesucristo. Y nosotros como súbditos, nosotros como siervos del Señor, somos quienes debemos cumplir la tarea. Él nos promete en su bondad, Él nos promete en su amor toda bendición. Y recuerde, nuestro Dios es un Dios serio, es un Dios de palabra. Y si nosotros empeñamos la palabra con Él, y si nosotros le decimos que sí a lo que Él nos invita a hacer a través de la iglesia, a través de la congregación, o nosotros nos comprometemos con Él por iniciativa nuestra, nosotros también tenemos que recordar que como Él es un Dios serio, cumplidor de la palabra, nosotros debemos corresponder de la misma manera. Resplandecerá la luz en nuestros caminos y lo que nosotros decidamos se cumplirá, pero en la medida que nosotros también le cumplamos al Señor, en la medida en que nosotros seamos responsables de nuestras propias palabras al hablar con Él. Yo le bendigo
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.